tema que vimos fue acerca del pecado original. Bueno, en esta ocasión vamos a ahondar más acerca de qué es el pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y para ello abrimos nuestra Biblia en una escritura ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es, y ahí está la definición bíblica de lo que es el pecado: transgresión de la ley, o como dice la versión 60, infracción de la ley. Es tan importante, hermano, entender en qué estamos pecando, ya que muchos no se dan cuenta de qué cosa es pecado y de qué manera están ofendiendo a Dios. Por eso cuando se les habla de la salvación, pues alguien dice, pues ¿de qué me va a salvar? La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte se refiere no a la muerte física, pues la muerte física todos, tanto los que hacen bien, tanto los justos como los injustos, hemos de pasar por ella. Sin embargo, se refiere, hermanos, a la muerte espiritual. ¿Qué dijimos que es muerte? Muerte es separación. Muerte, al ser una separación, nos está separando de Dios, nos está separando de la luz y nos está dejando en plena oscuridad, en plena tinieblas, hermano. Por eso cuando en el Génesis Adán y Eva pecaron, recuerda cómo el pecado entró. Y si la Biblia dice que entró es porque ya existía, y solamente con Adán el pecado entró. Vimos en el estudio pasado desde dónde existió el pecado, cuál fue el origen del pecado. ¿En dónde existió el pecado? Bueno, según lo menciona Ezequiel 28, en el Edén, aquel querubín hermoso que Dios lo había puesto en el monte de Dios y que pecó, enaltecióse su corazón. Ese fue en realidad el primer pecado, ese fue en realidad el origen del pecado. Posteriormente ese pecado entró al mundo, según lo vimos en Romanos capítulo 5, mencionamos ahí, ¿verdad?, cómo el pecado entró en el mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Y bien, la muerte, hermano, es una separación. Y cuando sucedió el pecado en el huerto de Edén por Adán y Eva, precisamente hubo eso, separación de Dios con el hombre. Dios con el hombre tenían una íntima comunión, estaban allegados, Dios les hablaba de manera íntima a Adán y a Eva. Sin embargo, cuando ellos pecaron, no sucedió una muerte física, no, sino que sucedió una muerte espiritual. Se separaron de Dios. Por eso, cuando pecaron y que oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto, según Génesis 3:8, la voz del Señor Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto.
Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Se escondió de Dios, se ocultó de Dios a causa del pecado. Y bueno, ahí se estaba manifestando la muerte, la separación de Dios con el hombre a causa del pecado. Versículo 23 dice de ahí mismo de Génesis 3: y sacólo el Señor, es decir, sacó al hombre el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, lo separó, lo arrojó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De esa manera el hombre quedó en muerte, quedó separado de Dios. Por eso Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios, hermano, que vino nuestro Señor Jesucristo para volvernos a conciliar con Dios, para volvernos a unir con Dios, hermano. Así lo dice la Escritura. Carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Lo tenemos? Por tanto, agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas así, o sea, para Él, pacificando, es decir, aquello que estaba separado, aquello que había perdido la vinculación o el vínculo de la paz. El Señor Jesucristo vino para reconciliar todas las cosas así o para Él, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero, ¿qué dice, hermano? Os ha reconciliado, nos ha reconciliado. ¿Dónde? En el cuerpo de su carne por medio de muerte, de la muerte del Señor Jesús, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero hay una condición: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Nuestro Señor Jesús vino a reconciliar todas las cosas. Vino, hermano, a poner vida, lo contrario a la muerte, a darnos vida y vida en abundancia, a nosotros que éramos enemigos, extraños. Ahora, hermano, nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado. ¿Por qué esa palabra reconciliado? Bueno, en un tiempo el hombre estuvo conciliado con Dios, hablaban íntimamente en el huerto, Dios con ellos y ellos con Dios, pero a causa del pecado se separaron, perdieron esa conciliación, esa unidad. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, vino a reconciliarnos. La partícula re se usa para decir volver a conciliarnos.
medio de su muerte en la cruz. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí es donde se le pone un alto, hermano, a esa muerte que vino a causa del pecado que entró en el mundo. Es tan importante, hermano, entender esto, el pecado y sus consecuencias. El pecado, como ya vimos, es la transgresión de la ley, es la infracción de la ley de Dios. Y es importante que el hombre sepa en qué está infringiendo la ley de Dios. Y aun si no lo supiera del todo, Dios ha puesto, hermano, una conciencia en el hombre. Según dice Romanos capítulo 2, mire, vamos ahí a Romanos 2, versículo 14. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. ¿Qué es lo que da testimonio ahí, hermano? Dando testimonio, ¿qué cosa, hermano? Sus conciencias. Y por medio de sus conciencias dice acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Y eso el Señor lo va a juzgar, hermano. Lo que la conciencia les acusa o les excusa. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Bien, el pecado es la infracción de la ley. Y bueno, ¿de qué nos salva, hermano? ¿De qué nos salva nuestro Señor Jesucristo? Precisamente de las consecuencias del pecado, que es muerte eterna, separación eterna de Dios. Estar separado de Dios, hermano, es la cosa más terrible. Estar por una eternidad fuera de la presencia de Dios, y precisamente de esa separación eterna viene a salvarnos nuestro Señor Jesucristo. Poníamos un ejemplo, que si a un hombre, si a usted le dicen, ¿sabe qué? Se le acaba de condonar una multa, no sé, de 20,000 pesos. Y usted va a decir, bueno, pero pues, ¿de qué? ¿De qué está hablando usted? A mí no tiene nada que condonarme, yo no hice nada. No va a saber apreciar que le hayan condonado una tan grande multa. Pero si yo le digo, ¿sabe qué? Usted iba por la calle Rayón, ahí donde está el auditorio, había una convención de invidentes y había varios señalamientos diciendo convención de invidentes, pase de invidentes en cualquier momento. Por favor, disminuya su velocidad a 10 kilómetros por hora. Y usted pasó a 40 kilómetros por hora, ignoró los mensajes, ignoró los avisos. Aquí están las cámaras que lo grabaron pasando a exceso de velocidad. Pues entonces ahí sí ya cambia, ¿verdad? Ya sabe de qué lo están multando y de qué es la multa. Y entonces va a apreciar el valor de esa condonación. En este caso, quien condonó, hermano, y quien pagó el precio por nuestros pecados, por nuestras infracciones, ¿sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él se puso en nuestro lugar y dijo, yo pago por ellos.
Así lo dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, el pecado, hermano, generalmente entra con engaño. Vamos a ver ahí en Hebreos 3. La carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tenemos? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño ¿de qué? De pecado. El pecado, hermano, llega con engaño. Alguien puso una ilustración, ¿verdad? El pecado se los ofrece a la gente como una tarjeta de crédito. Compra hoy, disfruta hoy, pero paga después. Así es el pecado, le ofrece gozar algo temporal, gozar deleites de pecado de la carne, pero ¿sabe qué? Si quiere echar mano o si quiere gozar de ese pecado, de esa licencia, va a pagar por cada pecado. Y si no echa mano de nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo, va a tener que pagar. ¿Sabe que hoy en día nuestro Señor Jesucristo está como un abogado? ¿Qué hace la función de un abogado? Defenderlo. ¿Para qué? Para que se le quite la culpa, para que se le quiten los cargos. ¿Cierto? Entonces esa es la función de un abogado. Pero si usted no quiere los servicios de nuestro Señor Jesucristo como abogado, que no le va a cobrar nada, es además gratuito el servicio, solamente lo tiene que aceptar. Oiga, qué maravilloso eso. Pero si hoy desprecia a nuestro Señor Jesucristo como abogado, en aquel día lo vamos a tener como juez. Y el juez ya no va a estar para defenderlo y quitarle cargos, ya no va a estar para defenderlo y quitarle culpa, sino va a estar para juzgarlo, para dictar sentencia sobre usted. Alabamos al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, adelante de Hebreos, Santiago capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 12 en adelante. Dice en el nombre del Señor Jesús: bienaventurado el varón que sufre o que soporta la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, el engaño de pecado. Versículo 13 sigue diciendo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y cebado. ¿Sí? ¿Saben a qué le llaman el cebo? Por ejemplo, cuando van a pescar, ponen el cebo en el gancho, ¿verdad? En el anzuelo. Y el pez, ¿verdad?, va tras el cebo para poder comerlo, para poder obtenerlo. ¿Y qué creen? Que es atraído, es pescado. ¿Sí?
Cada uno, dice ahí, es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propios deseos es atraído y cebado. Y la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, ¿qué es concebido? Después de que se ha aceptado, pare el pecado. La versión 60 dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra, ¿qué cosa? Muerte, separación de Dios, hermano. Ahí está, hermano, cómo empieza el pecado por nuestra concupiscencia o por nuestros deseos. Y cuando concebimos un deseo, cuando aquel deseo lo hacemos nuestro, lo concebimos, lo aceptamos, es decir, no lo rechazamos, sino que aceptamos ese deseo y hasta lo disfrutamos, ahí es que lo hemos concebido. Cuando hemos aceptado esos deseos en nuestro corazón, en nuestra mente. Le pongo un ejemplo más práctico. Alguien ve la tentación de una mujer, tiene la opción de rechazar esa tentación, pero si por el contrario la ve y disfruta verla, y luego piensa con ella, adultera en su corazón, es que ha concebido el pecado. Le pongo otro ejemplo. Si a usted alguien le hace un mal y usted le viene el deseo de odio, de coraje, de amargura contra esa persona, usted tiene la opción de rechazar esa amargura, de rechazar ese odio, pero si usted lo acepta y dice, es odiosa esa persona, en la primera oportunidad va a cumplir el pecado haciéndole un mal o vengándose de esa persona. Ya cuando se ha concebido el pecado, prácticamente ya es para que salga a la luz el pecado. Ya cuando se ha concebido ese mal pensamiento, ese odio, o esa fornicación, o ese adulterio, o ese robo. Sí, porque alguien concibe un robo también. Ejemplo, ¿verdad? Dice, a esta hora nadie me ve, y puedo echar mano de ese dinero que dejan ahí en ese escritorio. Estoy poniendo un ejemplo. No hay cámaras, nadie me va a ver. Además, mucho les he trabajado. Es hora de que me recompense lo mucho que he trabajado y que ellos no me han pagado. Y yo creo que hasta va a decir, me lo deben. Concibe ya para cuando piensa todo eso. ¿Qué pasó, hermano? Ya concibió el pecado, ya lo aceptó, ya nomás está esperando el momento, la oportunidad de cobrarse o de robar. Él va a decir de cobrarse, ¿verdad? Porque así lo pinta, no es que no es un robo, esto es cobrarse a sí mismo lo que te debe. No, es un robo. Pero ya cuando alguien ha maquinado, ha aceptado ese pensamiento, ya nada más espera el momento para que ese pecado salga a la luz, se haga manifiesto ese pecado, y siendo cumplido, ¿qué va a pasar? Engendra, ¿qué cosa? Muerte. Esa es la manera en que evoluciona, hermano, el pecado. Hemos dicho que el campo de batalla es nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahí llegan los pensamientos. Ahí llegan los pensamientos para aceptar el odio, para aceptar la venganza, para aceptar un adulterio. Si alguien acepta un adulterio, lo concibe desde el momento que dice, es que yo amo a esta persona,
y además mi esposa no me quiere, no me atiende, tengo todo el derecho. Además, esta persona sí me quiere, sí me ama, yo creo que tengo el derecho. Cuando una persona piensa eso, es que ya concibió el pecado, ya ha concebido, hermano, ya nomás el momento de que pare el pecado, de que sale a la luz el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte, una separación de Dios, hermano, una separación de la vida. Ahí mismo en Santiago, capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: el pecado pues está ¿en dónde? En aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí también, hermano, es pecado aquel que tiene la facultad de hacer el bien y que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es, hermano, ¿qué cosa? Pecado. Si usted sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, eso es pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ya que estamos ahí en Santiago, vean lo que dice el capítulo 2. Vamos allá al 2, pero el versículo 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué cosa? Pecado. Estamos viendo, hermano, qué cosa es pecado. ¿Qué es el pecado? Aquí dice que hacer acepción de personas es pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Hermano, alguien pensará que hacer acepción de personas, ser muy selectivo, este güerito sí, este morenito no, este rico sí, este pobre no. Eso, hermano, es hacer acepción de personas y es pecado. Ahí pone un ejemplo en el versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, ahí está, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Proverbios 14. Vamos al libro de los Proverbios 14. También mire lo que nos dice el versículo 21. Peca. ¿Quién peca? Peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Qué es menospreciar? Es una palabra compuesta que viene de dos palabras, menos y
precio, darle un menosprecio o darle un valor menor, un valor menos a una persona que a otra. Peca, eso es pecado, hermano. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hacer acepción de personas, hermano, es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado también, hermano. Me encontré, hermano, con una escritura ahí en el primer libro de Samuel. Mire lo que dice acerca de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. ¿Lo tenemos? Así que lejos sea de mí, dice Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando ¿de qué? De rogar por vosotros. Él era responsable, hermano. Alguien dirá, ¿cómo? Hasta cesar de orar por alguien, cesar de rogar por alguien es pecado. Bueno, mayormente Samuel tenía la responsabilidad de rogar por el pueblo, hermano, era el profeta de Dios delante del pueblo. Si usted tiene la responsabilidad como padre, si usted tiene la responsabilidad como madre, si usted tiene la responsabilidad como esposa o como esposo, o tiene una responsabilidad que Dios le ha dado en la iglesia, si Dios le ha dado la responsabilidad de un alma a la cual está evangelizando, a la cual está hablando la palabra, bueno, pues ahí entra lo que dice Samuel: lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros, o cesando de orar por vosotros. Eso, de esa manera, estaría pecando, dice Samuel, hermano, por palabra de Dios, estaría pecando yo cesando o dejando de orar por vosotros. Recuerde, el pecado pues está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Volviendo a Proverbios, capítulo 19, Proverbios 19, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo 2. El alma sin ciencia, y no se refiere a las ciencias naturales o a las ciencias sociales, no, ahí está, ciencia significa conocimiento. El alma sin ciencia no es buena, sin conocimiento. Y el presuroso de pies, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer, hermano? Peca. ¿Quién es el presuroso de pies? Aquel que actúa apresuradamente o arrebatadamente, movido por un impulso de ira, de coraje, de rabia, movido por un deseo, por un mal deseo de su corazón. Pues dice ahí la Escritura, el presuroso de pies peca. Así es que mejor detén tu pie. Antes de hacer algo, detente, porque el presuroso de pies peca. No actúes arrebatadamente, porque ahí harás pecado. 29 de Proverbios, capítulo 29. Mire lo que dice el versículo 22. ¿Lo tenemos? El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso
Muchas veces, no pocas veces, muchas veces, ¿qué, hermano? Peca. Ahí, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Cuando alguien se llena de ira, se pone furioso, peca, muchas veces peca. ¿Por qué? Porque ya furioso empieza a ofender, empieza a blasfemar, empieza a maldecir. Ya hemos dicho que maldecir es decir mal, empieza a maldecir a su esposa, empieza a maldecir a sus hijos, empieza a hacer cosas indebidas. El furioso muchas veces peca. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tengamos cuidado, hermano, de veras con el pecado. Hemos dicho que el pecado, hermano, hay que dejarlo de practicar. Vamos ahí a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan 5. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice en la versión antigua este texto: toda maldad es, ¿qué cosa? Es pecado, mas hay pecado no de muerte. Toda maldad, hermano, todo lo malo es pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo al capítulo 3 de la primera de Juan, versículo 8, dice: el que hace pecado o el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. Aunque él diga, no, todos somos hijos de Dios, o no, hermano. No, yo no lo digo, lo dice Dios. El que hace pecado es del diablo. Hemos dicho que ahí esa palabra, ese verbo hacer, también se traduce como el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9 dice: cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente, o sea, la simiente de Dios, su palabra, está en él, está dentro de él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Luego dice el 10: en esto son manifiestos, o en esto se dan a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, yo no lo digo, hermano, lo dice la Biblia. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado. Hemos dicho, hermano, que una cosa es tener pecado y otra cosa es practicar el pecado. Y el mismo Juan el apóstol hace la diferencia en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Alguien sin entender la Biblia podrá decir que Juan se está contradiciendo. ¿Cómo? Por una parte dice que si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, es decir, no es cierto.
Y por otra parte está diciendo que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No, hermano, Juan en ninguna manera se está contradiciendo. Es que una cosa es que alguien tenga pecado, porque como hombres, dice el libro de Eclesiastés, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No lo hay. El único que fue sin falta, que nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único, hermano, que nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Lo quiere leer ahí en la primera de Pedro 2, versículo 21 y 22. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual, hablando de Cristo, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Pero los hombres, hermanos, nosotros los humanos, estamos propensos a equivocarnos, a pecar, es cierto. Leemos el texto, aquí hice referencia ahí en Eclesiastés. Mire, vamos rápidamente ahí a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. ¿Lo tenemos? Ciertamente, algo que es verdad, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. ¿Y qué más? Y nunca peque. No hay, hermano, hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. A eso se refiere Juan en su primera carta 1:8, cuando dice: si dijéramos que no tenemos pecado, mentimos y no hay verdad en nosotros. Pero eso no se contradice con lo que dice en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 9, cuando dice: cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado. Hemos dicho, hermano, que si alguien puede cometer una infracción, quizás por ignorancia, quizás por omisión, pero le pongo un ejemplo. Si usted comete una infracción, le dice: yo no sabía, le dice al agente de vial: yo no sabía, oiga, está infraccionado porque aquí el reglamento y los señalamientos dicen que es a 40 kilómetros por hora. Pues yo no vi el señalamiento, dirá el acusado. Y a lo mejor, pues como muchas veces sucede, ya quitaron el señalamiento, no existe. Es posible que se lo pase por primera vez, no sabía. Pero ¿qué pasa si al tercer día otra vez pasa? Y luego lo ven, es el mismo infractor. Y al quinto día otra vez pasa a exceso de velocidad, un área de 40 kilómetros por hora, y pasa, no sé, mayor a esa velocidad, a 60, 80, el doble, otra vez pasa. Óigame, pues es que esta persona ya no lo está haciendo por simple ignorancia, sino lo que está haciendo a propósito. ¿Sabe qué? Esa persona practica, le gusta infringir la ley. Y si lo llevasen ante el juez y el juez la primera vez quizás lo disculpe, pero si lo llevan la segunda, la tercera y la cuarta vez, no, es que esta persona, ¿verdad?, es un infractor a sabiendas,
y hay que darle su merecido, hay que condenarlo por una pena. Así, hermano, es como se comete el pecado. Si alguien lo hace por omisión, lo hace porque no sabía, está bien, somos humanos, nos equivocamos. Pero si lo sigue haciendo a diario y sigue diciendo mentiras, mentira tras mentira, sigue haciendo lo malo una y otra vez, ¿sabe qué? Ya practica el pecado. Es el ejemplo que yo les he puesto, hermanos. Si yo me pongo a jugar aquí un día sábado con los niños al béisbol, con un palo de escoba y una pelota de goma, ¿se podrá decir que el hermano Raúl practica el béisbol? No, pero si a cada sábado me voy con mi uniforme, mi bat, mis pelotas de béisbol, esas duras, pues entonces sí, es que él practica el béisbol. Así, hermano, se hace con el pecado. Cuando alguien lo practica a diario, desde que sale de su casa, está viendo a cuál mira, a cuál viste. Antes miraban a la cual vestía mejor, hoy miran a cuál se desviste mejor. Triste y lamentablemente. Y ese es su diario vivir. Ese es su diario vivir en mentiras, en adulterio, en fornicación, con la vista de sus ojos, con el deseo de su corazón, sin ningún freno. Y eso por poner algunos ejemplos. Hay quienes han hecho fortuna robando. Sí, dicen que de su trabajo ganan tanto, pero miren, en las movidas que hacemos, ahí ganamos el triple o más. Y se han enriquecido robando, y lo hacen ya con toda normalidad, lo hacen como una práctica, como lo dicen el modus vivendus, su forma de vivir. El que practica, hermano, el pecado no es de Dios, es del diablo. Y el que es nacido de Dios no practica el pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Terminamos de leer ahí en el capítulo 5 de la primera de Juan. Leímos el versículo 17. Leemos también el 18. Amén. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Alabamos el nombre de Jesucristo. Si se guarda a sí mismo, hermano, el maligno no le va a tocar. Pero si usted mismo no se guarda a sí mismo y le da lugar a sus deseos de la carne, pues después no diga, es que el diablo me engañó. Sí, ciertamente, pero ¿por qué lo engañó? Pues porque le dio lugar. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Vamos ahí a Proverbios, hermano, volviendo a Proverbios, capítulo 8. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 34 al 36. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas,
porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, ¿defrauda a Dios, hermano? Defrauda su alma. Es decir, hermano, a sí mismo se defrauda, no a Dios, porque Dios no puede ser burlado de nadie. ¿O alguien se podrá esconder de Dios? Ay, ahora que no me oye Dios, voy a decir esta mentirita. No, hermano, no hay lugar donde Dios no nos oiga, no hay lugar donde Dios no nos vea. Dios no puede ser burlado. El que peca contra mí, dice el Señor, defrauda. Él mismo defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen, el que aborrece la vida que está en Jesús, hermano, porque Él es la sabiduría. ¿No dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios? Cristo es la sabiduría. Y menciono esto porque en el contexto de este capítulo 8, la sabiduría como que se personifica desde el versículo 1 hasta el final, diciendo, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. La sabiduría clama, y es la sabiduría la que dice, el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, todos los que aborrecen a Cristo, hermano, todos los que aborrecen la sabiduría, todos los que aborrecen la palabra de Dios, aman la muerte. ¿Y qué dijimos que es la muerte? Separación, estar separado de Dios. Los que aborrecen la sabiduría, hermano, aman el estar separado de Dios, aman el estar en tinieblas. Y así lo dice el apóstol Juan en el Evangelio capítulo 3. Miren, vamos a leer ese texto. Versículo 19 del capítulo 3 de Juan. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Juan 8:12. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dijimos? Que toda maldad es pecado. Leímos allá en primera de Juan 5:17. Todo aquel que hace lo malo, que hace el pecado, aborrece la luz, aborrece a Cristo y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Todos los que me aborrecen, dice la vida, que es Cristo, hermano, dice la sabiduría, aman la muerte. Aman más las tinieblas que la luz. Aman más estar separados de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Es importante, hermano, reconocer qué es el pecado. Y una vez que reconocemos qué es el pecado, hay que reconocer y arrepentirnos. Como dice ahí el libro de Job, capítulo 33, y ahí terminamos en esta escritura. Job 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Desde el versículo 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Le habla de diferentes maneras, inclusive por medio de enfermedad, que
en su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, según dice el versículo 19, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos que antes no se veían aparecen. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios, no dice tendrá, sino Dios, ¿qué cosa, hermano? Tuvo de él misericordia, ya Dios tuvo de él misericordia. Versículo 25, enternecerase su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad o de su juventud, orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, ¿qué cosa? Pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá. ¿Qué es redimir, hermano? Salvar. Dios redimirá o salvará su alma. Dios redimirá su alma. ¿A quién? Aquel que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios podrá redimir su alma del pecado. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.